Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver, partiendo de lo que estudiamos la clase pasada, el domingo. Les recuerdo que ya no tenemos la misma secuencia domingos y miércoles, ¿verdad? Miércoles lleva su propia secuencia y estamos estudiando Génesis. Empezamos a estudiar el capítulo 4 y te vienes los miércoles a la reunión. Vamos a empezar a estudiar Génesis verso a verso, capítulo por capítulo, en orden secuencial, todo el Antiguo Testamento. Para los domingos estamos viendo el tema de fundamentos. Hoy es el tema número 54. Van muchos, ¿verdad? Pero hemos estado hablando de distintas cosas. Estamos estudiando los fundamentos de la iglesia. Perdón, entonces, dijimos que había 3 marcas para identificar a la verdadera iglesia, ¿verdad? Que se predicara fielmente la Biblia, y nos referíamos a las verdades esenciales del cristianismo, lo cual se logra por medio de la predicación expositiva. Segunda marca es que se administraran correctamente los sacramentos, la mesa del Señor o cena del Señor y el bautismo. Y la tercera es que se ejerciera la auténtica disciplina de su gente. Y el tema pasado dijimos que para hablar de la disciplina se requería primero hablar de la membresía de la iglesia, y fue lo que estudiamos. Pero estuve analizando en base a las experiencias que tenemos en Árbol Plantado, y aunque mi intención era estudiar el tema de la disciplina hoy, quiero primero hablar de otros temas que tienen que ver con la disciplina para después tratar de verlo de una manera más clara. Nos han pasado situaciones, sabemos que en cuestión de disciplina, quizás los que tienen poco tiempo con nosotros no se dieron cuenta, pero ha habido personas expulsadas de Árbol Plantado por medio del proceso que la Biblia enseña. Se llevó a cabo un juicio público entre los miembros de la iglesia y se llegó a un veredicto y fueron expulsados. Y eso trajo mucho aprendizaje para nosotros como iglesia, pero también la oportunidad de poner en práctica lo que la Escritura dice, y sobre todo de ver que las advertencias que la Escritura enseña las podemos ver claramente entre nosotros. Por eso, cuando en algunas situaciones entre nosotros se ha presentado alguna especie de duda, conflicto o malentendido, algunos desean aplicar Mateo 18, otros no, prefieren aplicarlo Mateo 18, hablando de los versículos 15 en adelante, donde habla de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso, y quizás es el más difícil de iniciar, porque tienes que estar consciente de lo que vas a hacer y, sobre todo, determinar si es pecado lo que está haciendo. Hay cosas que son muy obvias, que claramente es pecado: adulterio, fornicación, doctrinas falsas en cuanto a la verdad de la esencial. Ese tipo de cosas son muy obvias, pero otras no tanto. Entonces, para poder hablar de la disciplina y cómo se aplica bíblicamente hablando, quisiera que viéramos primero otros temas, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, los ministerios, los diáconos, los ancianos. Y creo yo que si tenemos en claro cuáles son los dones y cómo se aplican, cuáles son los ministerios y cómo funcionan, qué es un diácono y qué debe de hacer, qué es un anciano y qué debe de hacer, si tenemos eso en claro, me parece que se debe facilitar el primer paso de la disciplina, que si tu hermano peca, ve y repréndele. Entonces, poniendo estos temas primero, antes de la disciplina, me parece que nos va a dar claridad para saber cuándo iniciar un proceso de Mateo 18 y cuándo no. También necesitamos hablar del perdón, porque hay personas que dicen, bueno, este hermano lo está haciendo mal, pecó contra mí, pero ya lo perdoné, y nunca le avisó al que estaba pecando, y él piensa que lo perdonó, cuando la Biblia enseña que para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no debes perdonar. La predicación del Evangelio implicaba eso: arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. El arrepentimiento es un requisito del perdón. Entonces, cuando la gente habla de perdonar a alguien, lo que entienden por perdón sería más bien lo que Pablo decía, como pasar por alto la ofensa, decidir ignorarla. Pero no todas las ofensas deben de ignorarse, por el propio bien de tu hermano, el tuyo y de la iglesia. Entonces, por eso necesitamos ir a definir un poco más de cosas, conceptos dentro de la iglesia, para poder determinar si alguien está pecando o no, porque acuérdense que pecado, tanto en griego como en hebreo, es errar al blanco, no hacer lo que debieras de hacer. Entonces, quizás alguien no te está ofendiendo,
pero está haciendo algo indebido en la iglesia. Quizás dices, oye, esta doctrina está errada, pero no, a mí no me importa. No, acuérdese que lo que vimos en la membresía es que tenemos un compromiso mutuo de llamarnos a cuentas y exhortarnos unos a otros. Entonces, por eso, antes de ver la disciplina, vamos a ver estos temas primero. Y empezaremos hoy con el tema de los dones del Espíritu Santo. Porque, bíblicamente hablando, todos tenemos al menos uno. Y la incorrecta aplicación de un don o la ausencia de la aplicación es pecado. Debes de confrontar al hermano que no los está aplicando o que los está haciendo o aplicando de manera incorrecta. Sería uno de los primeros pasos para determinar, en sentido general, para cualquier miembro de la iglesia, determinar si está haciendo lo correcto en cuanto a los dones. Entonces, para hablar de los dones del Espíritu Santo, los que tienen una historia antes y después de la verdad bíblica, es decir, no antes y después de Cristo, sino aquellos que eran cristianos, nacieron en algún lugar, lamentablemente les enseñaron doctrina errónea, y lo que empezó en el nuevo nacimiento, eso Dios no lo quita, ¿verdad? No se arrepiente, te hizo nacer de nuevo, pero fuiste instruido de una manera equivocada. Y muchos de los dones han sido enseñados de maneras equivocadas. Y tienes a las personas tratando de ejercer los dones en la iglesia, pero de una manera totalmente errónea. O tratando de hacer cosas en la iglesia que ellos piensan que es un don, cuando en realidad no lo es. Por eso es importante que analicemos los dones y determinemos, número 1, ¿lo tienes o no lo tienes? Número 2, si eso que tenías realmente es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Porque quizás estarías en algún momento como yo pensaba que ver demonios era discernimiento de espíritus. Dije, yo vi un demonio, creo que tengo ese don, porque veo demonios. Obviamente era mi imaginación, ¿verdad? Pero yo pensaba que ya era el discernimiento de espíritus, porque podía ver los demonios. Y me apantallaban aquellos que decían, yo veo un demonio en esa persona. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es el demonio? Descríbemelo, dibújamelo, algo. No, pues algunos sí se iban muy exagerados. Pues yo le veo unos cuernos y pata de chivo. Y se ponía la cosa así como que emocionante, porque decías, no puede ser, lo que ves en las películas, incluso en la lotería, ¿verdad? El diablito con cola y patas de cabra o de chivo, no sé. Y bueno, obviamente eso no tiene nada que ver con la Escritura y no proviene de la Escritura. Y si alguien asegura que Dios le está mostrando algo y no concuerda con la Escritura, el tal está engañándose a sí mismo o está engañado. No puede ser verdad. Por eso es importante que tengamos los dones. Entonces, quisiera que primero analizáramos Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, donde nos dice lo que hacía la iglesia y lo que hacían las personas recién se agregaban a la iglesia. Por consecuencia nos deja ver lo que la iglesia desde su fundación hacían. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquí habla de los que escucharon el mensaje de Pedro. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí la palabra que quiero enfocarme es comunión. Porque hablar de tener comunión, algunos piensan que es mero compañerismo, y es una traducción válida, es una de las traducciones de esta palabra. La palabra griega es koinonia o koinonia, y se traduce como comunión, también se traduce como compartir, participación, ayuda contributiva o compañerismo. Entonces, si lo ves meramente como convivir en nuestro idioma, nos quedamos cortos con lo que... nos quedamos cortos al tratar de entender lo que la iglesia hacía cuando se reunía. Cuando dice que se reunían y tenían esta koinonía, hablaba también de compartir y de participar. ¿Qué es lo que compartían? Hay pasajes que nos dice que la iglesia en Jerusalén vendían sus casas, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos. Así que vamos a hacer una lista para ver quién va a vender su casa hoy. ¿Alguna vez te preguntaste si tú debiste vender tu casa cuando te hiciste cristiano? Porque si tú lees Hechos, los primeros capítulos, te vas a dar cuenta que la gente vendía sus casas y las repartían y nadie tenía necesidad. Y algunos aquí ven una especie de socialismo, ¿verdad? O comunismo. Pero no, si tú lees con cuidado el contexto, te vas a dar cuenta que no estaban vendiendo la casa en la que vivían, sino otras posesiones que tenían. Y como había necesidad entre ellos, en el caso de Bernabé, se le puso por sobrenombre Bernabé porque vendió un terreno que tenía y ese dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Y eso se repartía entre los pobres. Más adelante vemos que hubo una queja entre la repartición para las viudas.
Pero Pablo nos enseña más adelante en una de sus cartas que había una lista de viudas y también se ayudaba a los huérfanos. Entonces, es verdad que compartían sus bienes, pero no es lo que vamos a ver hoy, porque el compartir implicaba que tenían algo para dar, no nada más los bienes. Vamos a ver que 1 de Corintios 12:7 nos dice qué es lo que estaban compartiendo principalmente, porque quizás los que tenían terrenos y casas para vender, podías decir ellos están compartiendo, pero los pobres, ¿qué compartían? Si eres una viuda pobre que estabas en la lista de ayuda, ¿tú compartías algo? Yo no tengo nada, a mí me comparten todos. O sea que habría al menos una viuda, en este caso en la lista, imagínate que nada más había una, ella no compartiría nada, claro que no. Todos tenían comunión, todos compartían algo, y esto es lo que el pasaje nos enseña. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y esto lo he mencionado anteriormente, tienes al menos un don que Dios te ha dado, pero vas a decir, oye Hernán, aquí dice, se le da una manifestación especial, como si fuese un solo don. Pero leamos la Reina Valera 60. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí la palabra, cuando dice para provecho, está en el contexto de que es la iglesia. No es para beneficio propio. Y ahí no nos dice nada de una, como si fuese en singular. Cuando nos dice en la NBI que se le da una manifestación, habla de la manifestación como tal, no de que tengas una sola manifestación. Entonces hay más dones. Y podemos leer 1 de Corintios 12:31, NBI por favor, dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Pero bueno, también Reina Valera 60 de esa, dice, procurad pues los dones mejores. Entonces, podemos entender que en la regeneración, ¿se acuerdan que estudiamos el tema de doctrina del hombre? Cuando eres regenerado, cuando naces de nuevo, recibes el Espíritu Santo. En ese momento puedes hablar que recibiste uno o más dones, pero por lo que vemos en 1 de Corintios 12:31, también puedes pedir que se te conceda algún otro don. Ahora, el hecho de que puedas procurar los mejores dones o ambicionarlos implica que Dios, de acuerdo a su voluntad y a su misericordia, pudiese conceder dones necesarios en la iglesia o en lo individual, pero un poquito más adelante aclaramos esa parte. Entonces, si todos tenemos al menos un don y le puedes pedir a Dios que te dé más dones, cuando hablamos de la comunión en la iglesia, cuando venimos a reunirnos, vimos que la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y ahí tienes la predicación de la palabra, la enseñanza. En la comunión unos con otros, y esa es la parte del servicio que se dan mutuamente. Para poder servir a alguien en la iglesia necesitas un don, y Dios le ha dado al menos un don a cada uno de sus hijos. Así que eso es interesante, porque el que no es cristiano no tiene dones, aunque esté en la iglesia. Y cuando él quiera intentar servir, va a tener que falsificar un don, y eso es muy complicado. Aunque algunos tienen habilidad y se ven muy serviciales, te vas a dar cuenta que el servicio que ellos prestan no es con el objetivo de bendecir a sus hermanos, sino tratar de escalar en la jerarquía de la iglesia donde se encuentra. Tratar de ganar una reputación, tratar de ganar favores. Se pueden falsificar los dones en ese sentido. Estamos nosotros limitados, vemos con los ojos, ¿verdad? Estamos limitados en ese aspecto, pero los dones del Espíritu Santo van a traer confirmación al creyente que los tiene, de que es cristiano, y a la iglesia, de que tal creyente realmente es un hijo de Dios. Entonces, cuando se reúne la iglesia a convivir, a tener esta comunión, y sabiendo que tenemos al menos un don que no es para ti, sino para los demás, se vuelve indispensable que todos estén haciendo algo, ¿verdad? Los que son nuevos, que tienen dones, pero no los han descubierto, vienen a ser capacitados. Vamos a estudiar los ministerios, si Dios quiere, el próximo tema. En cuanto a los dones, una vez que tú estás siendo capacitado, pues no los vas a poder ejercer, vienes a perseverar en la doctrina. Cuando los empiezas a identificar o empiezas a buscar trabajar en cada una de las áreas que los dones nos permiten ver para ver si lo tienes, entonces puedes empezar a aplicarlo. Pero también
se tiene que hacer algo para determinarlo. Es decir, cuando la Escritura nos dice que tienes un don, ¿cómo puedes saber si lo tienes o no? Número uno, necesitas la definición correcta de ese don, entender lo que la Biblia enseña al respecto. Y número dos, determinar si a la hora de tratar de aplicar lo que ese don dice, realmente la gente reconoce que lo tienes. Yo siempre pongo el ejemplo de cantar porque yo no sé cantar. Y si yo quisiera convencerte de que tengo el don de cantar, va a ser bien difícil. Porque en el momento en que yo trato de cantar ante ustedes, van a llegar todos de forma unánime a la conclusión de que no es mi don. O sea, el tener un don no es convicción propia solamente. Yo puedo estar bien seguro que Dios me dio la voz de un ángel. Te dirá alguno de un ángel caído cuando te oigan cantar, ¿verdad? Así que no puedes decir, es que yo lo tengo. No, sí, ok. Tú dices, crees que lo tienes, ponlo en práctica y lo confirmamos. Porque como no es para ti, sino beneficio para la iglesia es la que determina si se está beneficiando o no con el supuesto don que tienes, ¿verdad? Así que si alguien dice, yo tengo el don para esto, ok, permítenos ver cómo aplicas ese don, cómo lo ejerces, y entonces determinamos si lo tienes o no, ok. Así que, cuidado, si tú crees tener un don, busca la aprobación. Ahora, no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, oye, no, yo conozco mejores. Es que el tener el don no se trata específicamente que seas el mejor de entre que los tienen, sino que tienes una habilidad en esa área. Una habilidad que si es un don que se te regaló, en esencia va a haber algo en ti, innato, desde el nuevo nacimiento, que te va a llevar a desempeñarlo mejor que muchos otros. Pero obviamente requieres ejercicio y práctica para irlo depurando y hacer cada vez más eficiente en la operación de tus dones, ¿verdad? Entonces, primero vamos a definirlos. Vamos a leer la lista que la Biblia explica y pon atención para ver si algo de eso es tuyo, ¿verdad? Según tú. Ya después los confirmamos todos, ¿ok? Vamos a ver primero lo que nos dice en Romanos 12:6, porque Romanos 12 nos da una lista y luego Corintios nos da otra. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Todavía no voy a entrar a definir el de profecía. Pero cuando nos habla de dones, la palabra es carisma. ¿Habías escuchado que alguien es carismático? Dice, sí, son los cristianos esos raros. No, no estoy hablando de la denominación carismática, sino de una persona que es carismática. ¿Has escuchado esa aplicación? De que tiene muy buen carácter, es muy agradable, muy expresivo, tiene mucho carisma, dice. Bueno, la palabra carisma en griego se traduce como regalo de gracia, favor no merecido. Si es un regalo, entonces no es una recompensa, ¿ok? No es algo que te merecías, no es algo que se te debía, es algo que se te dio a pesar de que no lo mereces. Y la palabra gracia es charis. Gracia, amabilidad, proviene del griego kairo, que se traduce como alegrarse o ser feliz. Entonces, un don de gracia es un regalo inmerecido que alguien te dio por el solo gusto de dártelo. No había compromiso, no había obligación de por medio. Si no, ya no es regalo, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de este regalo, implica que no hiciste nada para merecerlo. ¿Okay? No implica que eres mejor que otros. Si a alguien se le da un regalo en particular y a otro, y los dos son de gracia, entonces ninguno de los dos lo merecía y ninguno es mejor que el otro por tener tal o cual don. ¿Ok? La palabra hebrea para esta palabra en griega, o sea, el equivalente, es shen, favor, gracia. Hace referencia a un regalo, pero no confundamos. El miércoles estudiamos otra palabra en hebreo que se traducía como regalo también, y esta era distinta. En este caso la palabra era minká, que se traducía como regalo o tributo, pero ese regalo se daba de un inferior a un superior. Nuestras ofrendas a Dios tienen que ver con esta palabra. Alguien que se sabe inferior que aquel a quien se le da el regalo. Y estudiamos que Caín y Abel le llevaron este tipo de ofrenda a Dios. Así que tanto Caín como Abel reconocían a Dios como superior. Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? En el caso de este don de Dios, en el contexto y en la palabra, es regalo de un superior a un inferior. Algo que Dios te da gratuitamente. ¿Ok? Entonces, podemos entender que si Dios nos ha dado los regalos,
Lo hizo porque Él quiso. ¿Ok? Primera de Corintios 12:1, palabras también del apóstol Pablo. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Leámoslo mejor en la Reina Valera 60. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y eso es lo que hablaba al principio. Muchos los ignoramos o ignorábamos pensando que eran algo que en realidad no son. Aquí la palabra ignoráis es no conocer por experiencia personal. Es decir, podrás incluso saber o escuchar que se menciona, pero no lo conoces, no lo has visto en ti o aplicado para ti. ¿Ok? Si yo te hablo del don de profecía, ¿qué me va a decir un cristiano que es el don de profecía? O un cristiano así de los de acá, ¿verdad? De los que no leen mucho la Biblia y su teología es de lo que les ha enseñado su predicador. ¿Qué es el don de profecía? ¿Alguien alguna vez le aplicaron don de profecía para él? Levante su mano. Según tu entendimiento en aquel entonces, ¿verdad? ¿En qué consistía que alguien te aplicara el don de profecía? Que me dijera algo del futuro, ¿verdad? Que voy a las naciones, que Dios me quiere bendecir. Esas son bien genéricas, ¿verdad? Pero algunos quizás dijeron, no, me profetizaron que los Tigres van a ganar. Por eso aposté una buena lana ahí. Me profetizaron tal cosa, pero ¿realmente el don de profecía es eso? Ese es el punto. Los ignoras o los ignorabas porque la aplicación de lo que tú creías que era ese don es falsa. Lo que se te dijo que ese don era es falso. Entonces imagínate a un montón de gente que ve la aplicación incorrecta de los dones y se les pide que los apliquen también. Eso explica por qué hay congresos cristianos, entre comillas, que te aseguran que te van a transmitir un don. A ver, el que quiere el don de profecía pasa al frente. No, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? No vayas a pasar al frente ahorita. Qué oso contigo. El que quiere este don, venga, aquí Dios me dijo que voy a impartir los dones. Y se adjudican la capacidad de repartirlos como ellos quieran, lo cual es una herejía absurda. Entonces digo, Pablo dice, es importante que no los ignores, no debes de ignorarlos. Y si queremos aplicar disciplina en la iglesia, más vale que tengamos este concepto bien en claro. Así que, una cosa más, 1 de Corintios 12, 4 al 6. Reina Valera 60, por favor, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Traducción, lenguaje actual. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Entonces, fíjate, hay distintas formas de hacerlo, pero todas provienen del mismo Dios. Así que es imposible que cada quien interprete un don de manera particular. Si provienen del mismo Dios, tienen que venir de acuerdo a la palabra de Dios. No puedes decir, bueno, es que según tú ese es el de profecía, pero para mí el de profecía es esto. No, tiene que ir de acuerdo a la Escritura. No puede cada uno inventarse sus dones y decir que Dios se lo dio. Tiene que haber una confirmación de esto porque provienen del mismo Dios y Dios nunca revelaría algo que va en contra de su palabra. ¿Verdad? Si Dios revela algo que está en contra de su palabra, ya no le podrías llamar Dios, porque ya no es omnisciente. Ya no es verdadero, porque se contradice. Vamos a ver la carta primero a los Romanos, donde está una lista de dones. Vamos a Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Y para este caso en particular, las dos listas, como no hay mucha información bíblica sobre la descripción de estos dones, quisiera que comparáramos las tres traducciones que normalmente usamos, Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional y Traducción Lenguaje Actual, para que veamos cómo cada traducción, en algunos casos, transmite de una forma distinta lo que es este don. Y en algunos casos, según la versión que leas, es lo que entenderías a la hora de aplicarlo. Entonces empecemos con la Reina Valera 60. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Bueno, ¿cuál es el de repartir? El que reparte con liberalidad. Oye, mi don es de repartir. Bueno, ¿y qué me andas repartiendo? Mi don es el de misericordia, porque, digo, pobrecito la gente, yo me pongo en su lugar. Así es como escuché que algunos pensaban que era este don. Pero el más grave de todos es que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y esto ha llevado a un enorme error, que dice, mira, te voy a profetizar con mucha fe, porque si lo hago con mucha fe, va a funcionar. Porque el de profecía se tiene que usar conforme a la medida de la fe. Y de aquí concluyeron que si yo te profeticé algo y no tuviste fe suficiente, no se cumple, porque es de acuerdo a la medida de tu fe. O se va a cumplir nomás un cachito de la profeciota que te di, porque te faltó fe. Ahora, fíjate bien, lo lees en la Reina Valera 60 y entiendes profecía como profetizarte algo en el futuro y que depende de la medida de la fe. Esto explica por qué muchos piensan que las cosas no se cumplen si te daron fe. Cuando alguien te profetizó, llegan estos pseudoprofetas y te dicen, yo te voy a profetizar tal, tal, tal. Si no te funciona, vas y le cuestionas y dices, te faltó fe. Yo suelto la palabra, ahora depende de tu fe. Y surgen muchas dudas, ¿quién la tenía amarrada la palabra? ¿Cómo la soltaste? ¿Depende del que la agarre o era para mí? Y a mí me enseñaban así, tú brinca y péscala. Agárrala en el aire. Y ahí tienes a todos brincando a ver quién llega más alto para poder agarrar la palabra y con mucha fe adueñarse de ella. Dime si puedes percibir el enorme y profundo nivel de ignorancia de las Escrituras. Leamos NBI para ver cómo nos cambia las palabras. Romanos 12, 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y aquí donde quedó el de repartir. El de exhortar, ¿cuál es? Aquí no está la palabra exhortar, ¿verdad? ¿Y la misericordia dónde quedó? Tampoco usa la palabra misericordia. Ahora, esto trae otras interpretaciones problemáticas, porque aquí dice que hay un don de animar. ¿Cómo es ese don? Ya les platiqué de una señora que pensaba que tenía ese don, que fue una vez a la iglesia donde yo me congregaba, y siempre le digo, has de pensar, pues ¿dónde diablos te congregabas, hermano? ¿Y dónde diablos? Pues por la doctrina que traen, ¿verdad? ¿Dónde te estabas congregando? Bueno, esa congregación no es muy distinta de la gran mayoría de nuestra región. Bueno, esta señora pensaba que tenía el don de animar, así que le invitaron a predicar. Y cuando predicó, lo que le pidió el de multimedia es que pusiera una canción secular, que es muy motivadora. Y dedicó todo el tiempo que le asignó, no me acuerdo si fueron 30 o 40 minutos o más, a enseñarnos la letra y la coreografía. Para que una vez que nos la aprendiéramos, todos nos pusiéramos a cantar con la coreografía, bien animados, y salir bien animados, porque ese es su don. ¿Cómo ves? Según su revelación, de Dios para ella. ¿Qué opinas? ¿Me imaginas ahí cantando? ¿Con la coreografía? No, a mí me chocan las coreografías. No hice la coreografía. Y me molesté mucho. En esos tiempos ya andaba yo como que Dios ya me estaba haciendo despertar de muchas cosas. Esto no puede ser. Bueno, es que dice, es el don de animar a otros. ¿Quién tiene ese don? A lo mejor espérate. Mejor me espero que estén las definiciones y ya digo si lo tengo o no. Porque no pienses que el echarle ánimos, ándale, tú puedes, esfuérzate, eres un varón de Dios poderoso. Sí es cierto, voy animado, tienes el don, hermano. No, eso no es. La NBI tradujo exhortar como animar. El don de exhortación que viste en la Reina Valera 60, que muchos dicen, hermano, yo te vengo a exhortar, y es que te van a dar una buena regañadota, ¿verdad?
Exhortar es regañar, porque muchos dicen, yo tengo ese don de exhortación. ¿Alguna vez te exhortó alguien que pensaba que tenía ese don? Te meten una regañadota con cosas que él se imaginó, o sea, ni siquiera tiene evidencia. Una vez me exhortaron en público, en otra congregación, porque no estuve de acuerdo con el punto de vista del predicador, y me exhortó públicamente, y me hizo pasar al frente y pidió que todos oraran para que los demonios que estaban en mí salieran. ¿Cuántos demonios crees que salieron? Como 10. No te creas. Ninguno. Estaba gente preparada por si yo me caía y me empezaba a revolcar, porque ellos pensaban que ir en contra del predicador, de no estar de acuerdo en su postura, es del diablo. En algo fundamental, no creas que hay cosas secundarias o terciarias, y me pasaron a ver todos, oren porque el demonio salga, en el nombre de Jesús ordenamos que sea exhortado, que el demonio salga. No me pasó nada, yo fui, me senté y seguí con la misma actitud. O el demonio no se salió, o no estaba endemoniado, y era el Espíritu de Dios quien me estaba advirtiendo sobre esa doctrina. Pero tampoco eso es exhortar, ¿eh? Entonces fíjate, gente con buenas intenciones que empieza a leer la Escritura y empieza a sacar su propia conclusión, se puede meter en problemas muy serios y caer en herejías muy graves. Leamos la traducción lenguaje actual. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dedicémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y si puedes ver con detalle, la palabra profecía no está. Entonces alguno puede leer la traducción lenguaje actual y dice, profecía, no dice que sea un don. No dice. Ahora, no hay una descripción formal de cada uno de los dones en la Escritura. No hay un versículo que te explique cómo es un don y cuál es su aplicación. Dios en su sabiduría decidió no explicarlo. Así que no podemos tener claridad absoluta en cuanto a esto. Solo están enlistados. Y esta lista no es exhaustiva. Hay otra lista que incluye cosas no mencionadas. Y aún con las dos listas, nadie puede asegurar que son todos los que hay. Entonces, necesitamos, en este caso, nuestro esfuerzo por entender qué es y cómo aplicarse, lo vamos a tratar de llevar leyendo la palabra en el original, viendo qué significa y de ahí concluyendo cómo debiese aplicarse. Entonces, después de leer las tres versiones, y quisiera yo quedara claro el punto de que es entendible que se malentienda. Es comprensible que estés equivocado en la aplicación porque la sola lectura no te da claridad en cuanto al aspecto y sobre todo si no acostumbras a interpretar en su contexto, ¿verdad? Vamos a leer entonces cada una de las palabras en el original y de ahí sacar una conclusión. Empezamos con la profecía. La Reina Valera 60 y la NBI le dicen profecía. La traducción lenguaje actual dice hablar en su nombre. La palabra griega, que proviene de profetes, profeteia, se traduce así, aquello que es aclarado de antemano, o lo que ya ha sido dicho. Entonces, profecía en este contexto, ¿tiene que ver con el futuro? ¿O con lo que ya Dios dijo? ¿Me explico? Profetizar. Yo sé que en el Antiguo Testamento el ministerio de profeta incluía en algunas ocasiones hablar de eventos futuros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no existe el ministerio de profeta del Antiguo Testamento. Es completamente distinto porque la Biblia dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Si los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles son el fundamento, no puede haber nuevos profetas. La alegoría pierde sentido porque está hablando de un edificio. Y lo primero que se pone son los fundamentos. Y luego estudiamos la clase el domingo pasado, si no me equivoco, de las piedras vivas que van edificando la iglesia. Así que no puedes poner otro fundamento arriba del que ya está puesto. Los profetas en el Nuevo Testamento tienen un servicio, una aplicación distinta. Es hablar lo que es aclarado de antemano. La traducción lenguaje actual nos dice, Dios nos autoriza para hablar en su nombre. Así que cuando alguien habla sobre lo que la Escritura enseña
y se apega a lo que la Escritura dice, es un profeta. Te está hablando lo que ya fue dicho. Yo ahorita les estoy profetizando, ¿cómo ven? ¿Quién se esperaba que Hernán iba a andar profetizando? Cualquiera que se ponga a instruir en la palabra y sea fiel a la Escritura, está profetizando. Está hablando lo que fue aclarado de antemano. ¿Me explico? Así que si dijeron, a mí me profetizaron algo, bueno, pues espero que te hayan dicho un versículo. Porque si te dijeron otra cosa, no es el don de profecía. Es quizás brujería, adivinación, ¿verdad? Porque no es lo que la Biblia enseña. Y ahorita vamos a ver otro pasaje, bueno, de una vez, para que no se me olvide. Lo tenía aquí apuntadito para más adelante, pero hay una aplicación que lo vamos a ver en dos dones. 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29. ¿Me lo pueden poner, por favor? Sin embargo, caray, no, ese es el 19, yo dije 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Cuando se profetizaba en la iglesia, ¿qué es lo que dice Pablo que debíamos hacer con esas profecías? ¿Creerlas? No, examinarlas con cuidado. Ahora, si vas a examinar algo, ahorita vamos a ver más adelante esa palabra examinar, investigar profundamente, un razonamiento profundo. ¿Lo investigarías para ver si se va a cumplir? No tendrías forma de saberlo. Cuando habla de los profetas, habla de aquellos que hablan supuestamente lo que Dios ha dicho. Esto era como una especie de prédica. Se podía hacer por turno. Y cuando alguien profetizaba, los demás tenían que examinar lo dicho. Esa es la aplicación de lo que encuentras en esa palabra. Créeme que no tiene nada que ver con que me profeticen algo en el futuro, de que Dios me va a mandar a las naciones, o de que una bendición especial va a llegar a mi vida. Esa bendición especial ya llegó en el nuevo nacimiento y todas las demás no me importan con que tenga esa. ¿Verdad? Así que el profetizar en la iglesia tenía que ver con hablar de la Escritura y los demás tenían que examinarlo con cuidado. Así que nunca le creas ciegamente nada a nadie, ni a mí. Tienes que examinarlo, porque siendo humanos estamos propensos a los errores, ¿verdad? Y si me equivoco y me crees todo lo que digo, juntos nos caemos al mismo pozo, ¿verdad? Así que profecía no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la predicación bíblica, con la forma de exponer la palabra de Dios. Ahora, el don de servicio. El Reina Valera 60 dice servicio, NBI dice prestar servicio y la traducción lengual dice servir. Aquí están de acuerdo en la traducción, ¿verdad? Y es la palabra diaconía, que viene de diáconos. Se traduce como mesero, sirviente, cualquiera que realice un servicio o incluso un administrador. Entonces, una persona que sirve de cualquier manera debe tener el don de servicio. Enseñanza, las 3 versiones hablan de lo mismo. Didasko, enseñar, provocar que aprendan. Esto es interesante, ¿verdad? Enseñar, provocar que aprendan. ¿Cómo sabes? Yo pienso que el ejemplo más claro es un maestro de matemáticas. Para todo el mundo concluye o podemos ponernos de acuerdo que las matemáticas son difíciles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo identificas a un buen maestro de matemáticas? ¿Cómo? Porque entendiste, ¿no? Porque hay a mí me tocó en la universidad y en todos lados, hay cada maestro que no debiera ser maestro, que son como los memes esos de que mira, 2 más 2 es igual a 1, ¿ok? Bueno, ahora calcula la masa del Sol. Dices, no, viene el examen y no tiene nada que ver con lo que te enseñaron. Debes de saberlo. No, yo sé, ahí está todo el libro, ¿verdad? Lo pudiera leer completo, pero el hecho de que haya un maestro para el cual se le paga un salario, en el caso de las escuelas, es para que todo ese conocimiento
según la experiencia de él, lo desmenuce de manera que yo lo pueda comprender. Si no, ¿para qué quiero al maestro? Mejor me pongo a leer yo solo. Así que el maestro es el que provoca que aprendas. ¿Me explico? Ahora pensarás, ¿cuántos maestros hay que no deberían ser maestros fuera y dentro de la iglesia? Exhortación, lo que el NBI traduce como animar a otros, y lo mismo traduce la traducción en lenguaje actual, animar a los demás. El griego es parakaleo, hacer un llamado a alguien de cerca y personal. Es decir, hablar con alguien en una situación particular a nivel personal. ¿Podría terminar animado? Sí. ¿Podría terminar amonestado? Sí, pero no es un regaño. Es hablar de un asunto con alguien personalmente. Puede ser que esté haciendo las cosas bien, puede ser que esté haciendo las cosas mal. Exhortar es, vamos a platicar, a ver, esto que está sucediendo, qué está pasando, cómo te ayudo. Eso es exhortar. Ahí le dice que nos exhortemos unos a otros. Cuando habla del don de repartir, la NBI dice que es socorrer a los necesitados. La traducción en lenguaje actual es compartir bienes. La palabra griega es dar, compartir, es una oferta que produce un cambio de propietario. O sea que el que tiene el don de dar es aquel que entrega cosas que al entregarlas ya no es dueño de esas. ¿Me explico? Hoy hay personas que son muy dadivosas, ¿verdad? No sé, quizás lo podemos ver con personas que constantemente te invitan a comer gratis. Te invitan aquí, te invitan allá, están buscando ayudarte y darte. Oye, ¿pero por qué? Pues por puro gusto. Aquí le decimos que son muy sueltos. Es un don. Porque no todos dan, ¿verdad? Dicen que los regios son bien codos. Excepto los que tienen el don de dar. Porque a ellos les es natural dar, desprenderse de las cosas. El don de presidir, según la Reina Valera 60 o NBI TLA, dirigir, presidir o dirigir. Proistemi, dirigir, administrar, gobernar. Tiene que ver con organizar las cosas. Entonces, hay personas que sirven en la iglesia, están a cargo de un área y están organizándola, administrándola para que funcione bien. Eso es un don también. No todas las personas pueden dirigir o administrar, no tienen el don. ¿Cómo sabes que alguien tiene ese don? Por cómo funcionan las cosas en esa área que está administrando. Un buen administrador se encarga de que lo deficiente sea corregido y que lo que está bien sea eficientizado de ser posible. Estás buscando el crecimiento de todo lo que está en esa área, ya sean personas o bienes materiales. No todos tienen el don, pero si lo tienes también. Fíjate que no suena espiritual, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia. Cuando iba a una iglesiota al principio, estaba tan grande la iglesia, eran tan notorios el don, decían don de la alabanza. No existe ese don, ¿verdad? Veías a los predicadores y veías y decías, yo quiero un don. Oye, pues ponte a servir. Eso no es un don, ahí es una explotación nada más. Te ponen a barrer, te ponen a limpiar. Eso no es un don. Bueno, así pensaba yo, ¿verdad? ¿Será un don o no será un don? ¿Servir será un don? Claro. No todos sirven igual, ¿verdad? Hay unos que sirven sin ganas. Y hay otros que aunque no tienen ganas sirven. Y ahí te das cuenta del don. Pero cuando te encuentras esto de dirigir, ya no resulta ni espiritual ni nada, sobre todo porque los cristianos piensan que los dones tienen que provocar algo sensorial. No, pues yo estoy encargado de administrar esa parte, se requiere un don. Notemos que la aplicación la debemos ver de forma cotidiana en las iglesias, ¿verdad? No estoy hablando de nada fuera de lo que debes de ver en cualquier iglesia. Ahora, no significa que todos los dones van a estar todos en la misma iglesia local. Ahorita te explico por qué, pero veamos por último, según esa lista, el de misericordia. Según la Reina Valera 60 de misericordia, la NBI es mostrar compasión, y la traducción en lenguaje actual dice ayudar a los necesitados. La palabra aquí es eleo. Tener piedad, mostrar misericordia, es decir, perdonar las faltas pagando el precio y remediar las penas de las personas.
Cuando alguien tiene algún problema en el que tú puedes pagar esa deuda, pues imagínate que es una deuda económica, tú puedes pagar la deuda y ayudarle, eso es misericordia. Es distinto del de dar, ¿verdad? Porque el de dar se desprende de cosas, el de misericordia también, pero el objetivo es distinto. En este caso, buscas resolver las penas de las personas. Y quizás tú puedes invitar a comer a alguien que no está viviendo ninguna pena, lo haces por puro gusto. Ahí ves el de misericordia y el de dar, la distinción entre ellos, ¿verdad? Pero entonces, en cuanto a esa lista, con la propia definición de lo que es el original, ¿crees que tienes alguno de estos? ¿Sí? ¿Los has visto aplicados en algún momento? ¿Los has visto aquí entre nosotros? Digo, yo creo que de estos no debiera faltar ninguno. Esta lista no está tan extensa y yo creo que deben de estar manifestados en la iglesia. Pero veamos ahora otra lista que el mismo Pablo nos da en 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 12, versículos 7 al 11. Y hagamos el mismo ejercicio. Leámoslo en Reina Valera 60, y luego en NBI, y luego en Traducción Lenguaje Actual. Reina Valera 60 dice, pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí puedes ver que aquí hay varios mencionados que no estaban en la lista de Romanos. Y surge la pregunta, no sé tú, pero digo, ¿por qué no se los dijo a Romanos y si se los dijo a Corintios? Y lo que les dijo a los Corintios, los que están ahí no incluían algunos de los que estaban mencionados en Romanos. ¿No te parece extraño? A ver, ahí va la carta a los romanos y dejó fuera palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, las dejó fuera, no se las dijo. Y que hay de dirigir, servir, eso no se los dijo a Corintios. Esto lleva a pensar a algunos, y me parece que es válido la conclusión, de que estaban enlistando dones que estaban ejerciéndose en esa iglesia en particular. En el caso de los corintios estaban muy engreídos, sobre todo porque hablaban en lenguas. En el caso de los romanos no mencionó el don de lenguas. Seguramente no había lenguas ahí. Pero vemos que una lista no contradice a la otra, sino que la complementa. Así que leamos ahora en la NBI. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Bueno, yo pienso que de los más polémicos es el de lenguas y la interpretación de lenguas. Bueno, milagros también, sanidades, profecías. Bueno, traducción lenguaje actual. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Y aquí habla del Espíritu como de los dones como una manifestación del Espíritu, ¿ok? La palabra manifestación es venir a la luz. Entonces, un don lo que hace es que nos permite ver que esa persona que lo ejerce tiene el Espíritu Santo porque se está manifestando en él. Es decir, sin el Espíritu Santo no tienes ninguno de estos dones. Pero si tú empiezas a usarlos y nos empiezas a beneficiar, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Y podemos decirte con toda certeza, hermano en Cristo. ¿Verdad? Y luego nos dice el versículo 11,
que todas esas cosas las hace el Espíritu, ¿verdad? No nosotros. Gracias. Es decir, que si tú tienes habilidad para presidir, se debe a tu experiencia, a tu capacidad, a tu enorme razonamiento, ¿no? Es algo que se te regaló. ¿Qué tal de hacer milagros? Ahora hay que hacer una distinción muy importante aquí cuando veamos ese tema. Porque una cosa es que Dios haga milagros y otra cosa es que tengas el don de milagros. Pero nos dice que Dios los reparte como Él quiere, ¿verdad? Ahora, ojo, si Él los reparte como Él quiere, ¿puedes decir que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo? Eso es algo muy común, ¿verdad?, entre los cristianos acá. No hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué tal si hago un milagro? ¿Ah? ¿Qué tal si te profetizo algo, bíblicamente hablando? ¿No tengo el Espíritu Santo? O sea, ojo, si Dios los reparte como Él quiere, es absurdo asegurar que tienes que tener alguno como obligatorio. Porque quizás Dios no me lo quiso dar. ¿Verdad? Si alguien te dice es que tienes que tener el don de lengua, si no tienes el Espíritu Santo, está perdido en su ignorancia. Es falso. Porque este pasaje que dice que Dios los reparte como Él quiere, eso implica que no le puedes demandar ninguno a una persona en particular. Y si Él los reparte como Él quiere, entonces va a repartir los que Él quiere a quien Él quiere. Pero no te quedas sin don, al menos tienes uno. Entonces nadie puede estar, disculpen la palabra, nadie puede estar de inútil en la iglesia. Pues yo no tengo nada, entonces no eres cristiano. Vete allá a otro lugar, porque aquí nomás hay cristianos. Y los cristianos tienen el Espíritu Santo. Y los que tienen el Espíritu Santo tienen al menos un don. Y si tú no tienes ninguno, ¿cuál es la conclusión? No eres cristiano. No naciste de nuevo. Mejor di, todavía no lo descubro. ¿Y cuántos años tienes conociendo a Dios? Gracias. Puede ser que alguien tenga, 5 o 10 años en las cosas de Dios y no sepa cuál es su don. Dicen, todavía no lo descubro. ¿Será? ¿Qué ha hecho esos últimos 5 años? Nada. Eso no suena congruente con la Escritura. ¿Podrías encontrar a alguien que tiene años en el Evangelio y no ha reconocido ni uno solo de los dones? No me la creo, discúlpame, pero no. Porque has sido un inútil 5 años. No has edificado a nadie en 5 años entonces. ¿Cómo puedes ser parte de la iglesia si no tienes dones? ¿Verdad? Pero bueno, veamos la lista en griego. Palabra de sabiduría, ¿cuál es esa? La traducción en lenguaje actual dice hablar con sabiduría. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el atributo de la sabiduría de Dios? ¿Qué es sabiduría? Saber cómo. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, significa que Dios sabe cómo hacer las cosas de la mejor manera, lo más eficiente. No hay ninguna forma mejor que la que Dios hizo porque Él es sabio. Así que cuando hablamos de palabra de sabiduría, ¿cómo la puedes ver aplicada? ¿No te parece que tiene que ver con consejería? Con decirte cómo hacer algo para que funcione de la mejor manera, de lo más eficiente. Obviamente somos humanos y estamos limitados, ¿verdad? Pero aquí habla de la sabiduría. Acuérdense que cuando también estudiamos la sabiduría, en el caso de la doctrina del hombre vimos de sabiduría humana y sabiduría que proviene de Dios. Y la sabiduría que proviene de Dios tiene que ver con su palabra y la aplicación de su palabra. La sabiduría del mundo tiene que ver con los conocimientos del mundo. Hay un proverbio que dice que el soborno abre muchas puertas. Eso es sabiduría humana. Y dice otro proverbio que el que aborrece al soborno se deleita en Dios. No me acuerdo cómo es, me revuelvo con las versiones. Y esa es sabiduría del cielo. Entonces, cuando habla aquí de hablar con sabiduría, no puede ser sabiduría humana, porque es un don de Dios, palabra de sabiduría. Entonces es aquel que tiene la capacidad de explicarte cómo hacer las cosas. Tiene que ver con la palabra de Dios, número 1, que debe ser un requisito para el que enseña. Porque una cosa es que te lea lo que la Escritura dice y otra cosa es que
nos pongamos a ver cómo se aplica de la forma correcta. ¿Me explico? Podemos decir un montón de cosas en cualquier área. Mira, estos son los conceptos. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se resuelve? Imagínate matemáticas. Mira, la teoría dice que, no sé, quienes se acuerden, una doble integral al infinito. Así. ¿Listo? Pues quién sabe. Bueno, mira, te voy a decir, para que puedas resolverlo. Número 1, acuérdate de este concepto y empieza a hacer una lista de pasos cómo poder resolverlo. Eso aplica en la vida cristiana también. Vamos a estudiar la disciplina. Ahí dice cómo hacer la disciplina. No puedes quedarse hasta ahí. Tiene que ver se tiene que enseñar cuál es la mejor manera, la forma de aplicarla según lo que la Escritura enseña. Eso es palabra de sabiduría. ¿Le has pedido consejo a alguien una vez y te dijo cosas que no funcionan, pero que él estaba bien seguro cuando te las dijo? ¿Te ha pasado? Dices, no, me fue mal porque seguí el consejo de él y aprendiste algo muy importante, ¿verdad? No le vuelvas a hacer caso, número 1. Y número 2, aunque tenga buena intención, no tiene sabiduría. ¿Me explico? Ahora, palabra de ciencia. El griego es logos, palabra, gnosis, ciencia. Y en el caso de palabra sabiduría que no dije, el griego es sofía, o sofia, que es sabiduría. Entonces aquí palabra de ciencia es logos y gnosis. Palabra de conocimiento. La traducción en lenguaje actual dice hablar con mucho conocimiento. Y este conocimiento, según la palabra griego, viene de ginosko, experiencia personal. Entonces, hay personas que saben mucho pero no son sabias, ¿verdad? Y hay personas que son sabias aunque no saben mucho. ¿Me explico? Tú puedes ver el caso de una persona quizás de la tercera edad, que es muy sabio en los asuntos de la vida, pero ignora mucho de tecnología. No tiene mucho conocimiento, pero es muy sabio en lo que sabe. Y puedes conocer personas con mucho conocimiento sin sabiduría. Es más, un recién egresado de la universidad, ¿tiene conocimiento o sabiduría? Sales con la cabezota de mucho conocimiento, pero nada de sabiduría. A menos que hayas trabajado durante la carrera y hayas empezado a aplicar cosas y ya traes conocimiento y saber cómo hacerlo, sabiduría. Ok, fe. ¿No se supone que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cómo es que algunos tienen el don de fe? O sea, que no todos tienen fe. Ya vimos que en el nuevo nacimiento recibes fe. Y hablamos de la fe salvadora, confiar, ser persuadido, por consecuencia confías, el griego pistis. Estoy persuadido en Dios, yo confío en Dios en cuanto a la salvación, porque Él me hizo nacer de nuevo. Yo sé que Él va a terminar la obra que empezó en mí, eso es la fe salvadora. Pero aquí hay un don de fe. La traducción en lenguaje actual lo traduce así, gran confianza en Dios. Ahora, ojo, tú puedes tener una enorme confianza en tu salvación, pero enfrentas un problema económico y estás todo desesperado. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y ya no voy a poder vivir. ¿Dónde está la fe? Sí, yo sé que Dios me va a salvar, pero eso no significa que no me va a librar de este problema económico. Bueno, también ahí tienes que confiar en Dios. También tienes que tener fe en Dios. No sé si te ha pasado o has conocido personas que siempre las ves muy tranquilas. ¿O alguna vez has estado bien tranquilo cuando los demás están bien desesperados? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? Que yo confío en Dios. ¿Y por qué yo no puedo confiar en Dios? Bueno, cada uno, conforme las cosas que le ha pasado y las vivencias que Dios te ha permitido, vas adquiriendo más confianza en Él. Tienes la fe salvadora, confiar en sus promesas para salvación, pero hay muchas cosas en las que aún no confías en Dios. Quien tiene el don de fe es porque manifiesta en lo general una gran confianza en Dios, pase lo que pase. ¿Me explico? Ahora, ojo, no vayas a combinar dones, ¿verdad? Tengo el de fe más el de milagros, ¿no? Así que voy a poder hacer milagrotes bien chidos. No. Confiar en Dios tiene que ver con lo que Él ha dicho, no con lo que tú quieres que haga. Si yo confío en que Dios me va a cumplir mis sueños, te estás autoengañando. No puedes confiar en que te los va a cumplir a menos que Él te haya dicho que te los va a cumplir. Si dijo que te los va a cumplir, confías en su palabra, tienes fe en que así será. Si no te dijo nada y tú crees que confías en Dios en eso, estás loco. Te engañas a ti mismo, porque Dios nunca te dijo nada al respecto.
No puedes estar confiando en Él porque Él no te dijo nada al respecto. Pero estás confiando en ti, en que lo vas a poder convencer de alguna forma. Y esa no es la fe que proviene de Dios. Entonces el don de fe tiene que ver con eso, ¿ok? Con una gran confianza en Dios. Dones de sanidades. NBI dice dones para sanar enfermos. Traducción lenguaje actual, el poder para sanar enfermos. Honestamente, ¿alguien de aquí fue sanado alguna vez de forma sobrenatural? Levante su mano. ¿Sí? Ok. ¿Alguna vez Dios te usó para sanar de manera sobrenatural a alguien? Ok. ¿Tienes el don de sanidad? ¿Qué opinas? ¿Puede Dios sanar a las personas hoy en día? Sí. Dios es soberano, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es misericordioso. ¿Tiene poder para sanar? Claro. Si Él quiere sanar a alguien, lo sana. ¿Verdad? ¿Necesitas un siervo de Dios que vaya y llore por ti para que sea sanado? Claro que no. Dios te puede sanar aunque ni si lo hayas pedido. Ok, ahora, ¿significa que entonces el don de sanidad está vigente en nuestros tiempos? Mira, si tú tienes el don de sanidad, podemos comprobarlo de forma simple. Ve a un hospital y sana a todos. Porque si tú crees que tienes el don y oras para que alguien sane y no sana, y luego por otro y no sana, y luego por este sí, bueno, llevo dos no y uno sí, necesito más, o este y no, sí, no, ahí empiezas a balancear, eso no es el don, eso no es tener un don, eso es azar para ti. No sabes qué está pasando, pero quieres orar por todos a ver cuál sana, y si sanaron 2 o 3, dices, Dios me dio el don, no es cierto. Que Dios te haya usado para sanar a alguien es una cosa, que tengas el don es algo totalmente distinto. Y esos dones desaparecieron hace mucho, no hay nadie con esos dones. Lo viste en los apóstoles, lo viste en la iglesia primitiva. Felipe. Viste, lo leemos en la Escritura, hay mucho de eso y después se acabó, se apagó. Dios sigue sanando personas de manera aleatoria. Desde nuestra perspectiva es de manera aleatoria. De repente uno u otro, aquí y allá. Que Dios de repente use a un individuo, puede pasar. Pero eso no significa que tiene el don. Cuando alguien te asegura, yo tengo el don, ponlo a prueba. Sana a todos, consíguete 10 enfermos y sánalos a todos. Si los sanas a todos, tienes el don. Si no, deja de decir mentiras. ¿Me explico? Así que no te confundan. Que no te confundan y no te confundas. Dios tiene poder para sanar a quien Él quiera, como quiera y cuando quiera. Pero no hay evidencia de que Dios le haya dado ese don a alguien. ¿Dónde hacer milagros? Bueno, no dije el original de don de sanidades. De la carisma, que es don, y ama, que es sanar. En el caso de hacer milagros es energema, y dunamis. Energema es hacer, obrar, operar. Y dunamis es capacidad de realizar cosas que solo Dios podría hacer. ¿Alguien ha visto ese don? Yo nunca. ¿Tú? Lo he leído en la Escritura. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, que cayera fuego del cielo, con el caso de Elías. ¿Alguien ha visto algo similar? ¿Resucitar muertos? ¿No? ¿Caminar sobre el agua? ¿Maldecir a la higuera y que se muera? Yo no lo he visto. ¿Dios puede hacer milagros? Claro. Claro que Dios puede hacer milagros. ¿Que alguien tenga el don? No. Pues, históricamente podemos ver que sanidades, milagros y todo eso fue algo que Dios hizo mucho en los principios y que el propio apóstol Pablo decía, les voy a llevar la muestra, la comprobación de que soy un apóstol. Les voy a comprobar el poder de Dios. Él tenía la libertad dada por Dios, la autoridad para hacer ese tipo de cosas. En la actualidad ya no hay nadie. ¿Por qué? Bueno, porque para establecer la iglesia la única evidencia que había era eso. Ahora tenemos muchísima más evidencia. Tienes la escritura, tienes la arqueología, tienes muchas cosas con las cuales puedes demostrar que eso es cierto, pero en aquel entonces no había nada que pudiera comprobarlo. Y históricamente hablando, siempre que Dios se manifestaba a un pueblo que no lo conocía o
o a un pueblo que lo había abandonado por completo, daba ese tipo de confirmaciones, milagros y señales. Moisés le dijo, ¿cómo les voy a decir? Si me dicen, ¿quién te manda que les digo? ¿Qué tal si no me creen? Y le dio señales milagrosas, ¿verdad? Convertir la vara en serpiente y que se llenara de lepra su propia mano. Dios puede hacer milagros y hay muchas noticias y cosas, sobre todo en el mundo musulmán, de personas que han conocido a Jesús por medio de algún milagro, que les dispararon y no les dieron, no trataron de matarlos y no se murieron, que fueron librados de formas extrañas y sobrenaturales. Dios está haciendo milagros, pero nadie tiene ese don. Profecía, ya lo vimos, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. NBI dice discernir espíritus. Fíjate lo que dice traducción en lenguaje actual. Capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Ahora, ¿alguna vez escuchaste que alguien tuviera el don de discernimiento de espíritus? Levante su mano. Ok. ¿Cómo sabías que lo tenía? ¿Porque veía demonios? Levante su mano quien... no era el único ya, ¿verdad? Sí. Ahí hay otro. Entonces no estamos en la misma iglesia, pero eran de los mismos, ¿verdad? Bueno. La palabra discernir es diacrisis, juzgar, distinguir entre dos cosas parecidas que aparentan ser iguales. Fíjate, no tiene nada que ver con lo espiritual, No tiene nada que ver con lo espiritual la palabra discernimiento. Y la palabra espíritus, el griego neuma, viento, espíritu. Una aplicación de esta palabra es la esencia que hace que actúes o decidas. Es decir, tu principal motivación. Ese es el espíritu. Una aplicación. ¿Qué es el espíritu navideño? ¿Cómo entiendes que alguien trae el espíritu navideño? Estamos a noviembre y ya trae los villancicos, ¿verdad? Y ya empezó a adornar. Si está en el trabajo, que su oficina, y el pinito, y la gorrita, y las esferitas, y su casa, show de luces, ¿verdad? Es el más loco en la colonia. Los suéteres, esos suéteres feos de Navidad, ¿verdad? Los renos, ya te hacen concursos del suéter más feo. ¿Entiendes el espíritu navideño como esa intención de enfocarte en esa celebración y decorar tu motivación para con eso? Ahora, ¿qué es discernir espíritus entonces? Por ejemplo, Pedro con Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que él pudo detectar y cómo lo detectó? Bueno, si es un don de Dios, reveló la verdadera intención. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué no trajiste el dinero completo? Siendo tuyo el dinero, le dijo Pedro a Ananías. Si todo el dinero era tuyo, ¿por qué no claramente traías una parte y te quedabas con la otra en lugar de tratar de engañar a Dios diciéndole que lo que trajiste era todo, cuando te guardaste otra parte? No has mentido a los hombres sino a Dios, y cayó muerto. Pedro no lo mató. Dios lo juzgó en ese instante. Pero Pedro pudo ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. 1 de Corintios 14:29, el versículo que hablaba sobre los profetas, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y aquí está la palabra juzguen, es diacrinó, de donde viene la aplicación de diacrisis. Determinar si es verdadero o falso, distinguir entre dos cosas que parecen iguales. Cuando alguien predica, te asegura que te está hablando de parte de Dios. Tu responsabilidad es discernirlo, discernir el espíritu. O sea, ¿cuál es su intención? ¿Me está queriendo enseñar de la Escritura o va a sacar un beneficio? Cuando dicen, yo tengo una palabra de Dios, Dios me mostró algo sobrenatural, una ley, un principio de reino. ¿Has escuchado esas frases? Se oyen bien matones. Es un principio de reino. Si tú siembras en buena tierra, vas a cosechar. ¿Ah? Y he aquí tu buena tierra. Siémbrame y Dios te va a multiplicar. ¿Puedes discernir el espíritu? Que fíjate cómo lo traduce el lenguaje actual. Capacidad de reconocer el espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Pudieses discernir y decir, a ver, ¿qué tal si ahora yo soy la buena tierra? Tú siempre eres la buena tierra. ¿Qué tal si ahora yo soy la buena tierra y vienes y me siembras? ¿Crees que funcione?
Si llega un predicador a decirte que la buena tierra, dile, wow, hagamos este experimento. Siémbrame, que yo soy buena tierra, te lo juro. Yo voy a ser, soy tu buena tierra, siémbrame y me cuentas cómo te fue. ¿Va a funcionar? Claro que no. Ya no es negocio para eso. Oye, vengo a juntar lana para mí, ¿quieres que te la ponga a ti? ¿No sabes cómo funciona esto? Ahora, ¿tiene que ver con ver demonios? Que esté endemoniado el que está hablando es otra cosa. Pero tiene que ver con distinguir, como la traducción en lenguaje actual dice, cuando están profetizando hay que distinguir el Espíritu de Dios. Esto es para mi edificación, lo dice para enseñarme la palabra de Dios, o hay otro espíritu, hay otra intención en lo que está enseñando. ¿Se está engrandeciendo él solo? ¿Quiere ganárselos? ¿Quiere quedar bien con todos? Cuando alguien no predica las verdades esenciales del Evangelio y no va en contra del mundo, sino que al contrario, les dice a todos que son unos campeones y que Dios los va a bendecir y los va a llevar a grandes cosas, puedes discernir el espíritu que hay ahí y vas a decir, ese no es el espíritu de Dios. No hubiese mártires cristianos si la predicación fuese así. No hubiesen matado a Juan el Bautista, no hubiesen matado a Esteban, no hubiesen apedreado a Pablo, no les hubiesen encarcelado, echado a las fieras a tantos cristianos. Tú puedes darte cuenta que eso es falso, pero el don de discernimiento de espíritus es esa habilidad para detectar cuando hay cosas que vienen de Dios, cuando no. Incluso, hablando de la iglesia, pudieses determinar, como Ananías y Zafira, que no estaban predicando, cuando no están haciendo las cosas bien. Determinar lo verdadero, determinar si es falso aquello que parece verdadero o al revés. Es muy útil en la iglesia, ¿verdad? Cuando tú ves una iglesia donde la predicación es pésima y te preguntara, ¿habrá don de discernimiento de espíritus ahí? ¿Qué me dirías? Pues parece que no. Y nadie se da cuenta de las mentiras que les dicen, ¿verdad? Lenguas, géneros de lenguas, dice la Reina Valera 60. Hablar en lenguas, hablar en diversas lenguas, la NBI dice, y hablar en idiomas desconocidos, dice la traducción en lenguaje actual. La palabra género de lenguas, son dos, genos y glosa. Genos es familia, tipos, clase. Y glosa es lengua o lenguaje. Entonces, hablar en lenguas, ¿qué es? Hablar en otro idioma. Ahora, yo sé y entiendo en nuestro contexto lo problemático que es el don de lenguas, ¿verdad? Así que más adelante voy a dedicar un tema específico para estudiar el don de lenguas. Porque los balbuceos que muchos hacen, la bailaya leitana, son las más famosas, ¿eh? Rambo saca la bazuca. Son las que más ves en memes y todo, ¿verdad? Eso no puede ser un idioma. Por eso vamos a analizar el Pentecostés más adelante. Es un tema donde se va a tocar porque ahí vimos que se repartió el don de lenguas. Y ahí vamos a analizar qué son las lenguas. Entender el Pentecostés es importante para la vida de la iglesia. Entonces vamos a estudiar el tema de Pentecostés, pero aquí, por la propia definición, es hablar varios idiomas. Pero si es un don y tú fuiste a una escuela de inglés y te enseñaron inglés y ahora eres bilingüe, no digas que tienes el don de lenguas, ¿verdad? Eso no es. Yo tengo el don de lenguas porque yo viví un tiempo en Estados Unidos, es un ejemplo, no mi caso. Viví un tiempo en Estados Unidos y hablaba inglés y aquí hablo español y ya tengo géneros de lenguas, no es eso. Sería como el Pentecostés, que de la nada hablas otro idioma. Otro idioma, no balbuceos. Y luego tienes el don de interpretar las lenguas. Dice la traducción en lenguaje actual, entender lo que se dice en esos idiomas. Y aquí la palabra es hermeneia, de donde tenemos hermenéutica, interpretación, explicación, traducción y glosa. Interpretar las lenguas. Ahora, checa. No sé si te pasó alguna vez. ¿Conociste a alguien que tenía el don de lenguas? Bueno, si estabas en una iglesia de esas, te decían que de a fuerza lo tenías que tener. Entonces ahí tienes a todo mundo haciendo lo posible por hablar en lenguas, porque si no, no eres reconocido como cristiano. Y ahí donde te encuentras que era barbaridad y la creatividad del mexicano de inventarse sus lenguas, ¿verdad? Pero, ¿qué me dices del que las interpreta? ¿Conociste alguna vez a alguien que tenía el don de interpretar las lenguas? ¿Sí? Levanta su mano. ¿O tú eras uno? A ver, ¿hay aquí quien tiene ese don?
Nadie, ok. ¿Quién vio ese don aplicado, interpretar las lenguas? Que yo también lo vi, déjame te cuento lo que yo vi y tú me dices si concuerda. Porque aquí yo pudiera ejercer ese don ahorita, ¿eh? No el de la Biblia, el que yo vi. Alguien se paraba y decía, oh, Shampa Rama Mama Carrácate. Si me sale, ¿verdad? Si convenzo uno que otro de repente. Mi carroma matea. Y se paraba, voy a interpretar. Así dice el Señor. Yo he visto tu sufrimiento. Yo he visto cuando llorabas solo en tu casa. Y lo lees el de lenguas, ¿qué más? Uso momomorrácate mape. Puri mi maraca. Oh, sí. A ver, ¿me repites la última? Murria, ¿qué? Ok. Y el Señor dice que te va a bendecir y que va a traer una unción especial en esta casa. ¿Les crees? Honestamente, yo les creía, ¿eh? Yo decía, ¡qué poder! ¿Cómo sabe lo que dice? Pero cualquier loco puede decir, no, te equivocaste. No dijo eso. Dijo que me va a regalar su carro. ¿Te das cuenta de lo fácil que es engañar a alguien? ¿Cómo sabes que interpretó correctamente? A ver, ¿quién diría? A ver, sí suena como que yo me confundí entre el arracapaté o arracapatí, y entonces ahí me llevó a una conclusión distinta. ¿Qué fue? Revisemos el audio, arracapaté. Entonces traduciste bien. Nadie puede asegurar que la traducción es correcta, nadie puede asegurar que es una interpretación fiel, es un absurdo. ¿Cuántos estábamos en esa ignorancia? A ver, no, nomás me quemo yo, vamos a quemarnos todos. ¿Por qué les creías? Porque se oye impactante, la verdad. ¿Verdad? Y más el valor. ¿Qué valor tienen para hacer eso en público? Digo, ¿con qué seguridad? Pues yo también, bueno, ya pensándolo bien, puedo decir, pues yo también te traduzco, a ver quién me va a decir que estoy mal. ¿Quién? ¿Nadie? Si quisiéramos ver una aplicación real de lenguas, alguien estaría hablando en lenguas. Y alguien que no lo conoce tendría que decir, ¿dónde aprendiste chino mandarín? ¿Cómo que chino mandarín? Sí, mira, habla. Y empezaría a hablar, yo no sé cómo hablan los de chino mandarín. No sé cómo los he oído, como hablan los coreanos. Y de, ok, sí, dice eso. A ver, demuéstramelo, mira, traductor de Google. O mira, aquí está, dijiste, y se conjuga así, y aquí está. En un libro, en un traductor, aquí está la comprobación de que eso es un idioma genuino y que yo lo sé interpretar. ¿En qué es útil? Bueno, si Dios les dijo ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿cómo lo iban a hacer? Tenían que saber hablar distintos idiomas. Ahora, ellos mismos hablaban distintos idiomas. Tenían que saber griego a fuerza. Hay partes que, bueno, puede concluir que de seguro muchos sabían arameo. Por la propia cultura era normal que conocieras varios idiomas. Tener el don de lenguas era algo que teníamos que estudiar a profundidad porque implicaba en el original un discurso fino y refinado, no balbuceos. Entonces, hablar de lenguas, interpretación de lenguas tiene que ver con idiomas establecidos. Dice alguno, pero dice Pablo hablar con lenguas angelicales, por eso tenemos que hacer un tema aparte, ¿ok? Ahora, no hay nada en la Escritura que nos lleve a pensar que esta lista es exhaustiva. Es decir, no hay nada que nos lleve a pensar que son todos los que hay. Pero es muy arriesgado inventarte el tuyo si no está en la Escritura, ¿verdad? Así que la mejor postura que podemos tomar es, si alguien asegura que tiene un don, yo lo voy a buscar en la Escritura. Si no está en la Escritura, discúlpame, pero no te voy a creer. ¿Ok? Si está en la Escritura y funciona como la Escritura nos hace ver, entonces no hay ninguna duda en reconocerlo en ti, porque esa es la evidencia del Espíritu Santo en ti. Si Dios te usó para sanar a alguien, ese no es el don, ¿verdad? Si de repente hiciste algo que fue milagroso, anotaste de 3 puntos, no sé, te hizo caso la muchacha, podrá ser un milagro, pero no es el don de milagros. Ya no hay de esos. Así que, Romanos 12, 3 al 5, bueno, ¿ya encontraste al menos uno en ti? Levante la mano el que ya reconoció al menos uno. De los bíblicos, ¿verdad? ¿Sí? Excelente. ¿Estás usándolos?
Y por eso no quería levantar la mano. Romanos 12, 3 al 5. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como a cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Así que si el don que tienes es muy visible, no tienes por qué creerte mucho, porque es algo que se te regaló. No hiciste nada para merecerlo. Si tu don es muy útil en la iglesia, no tienes por qué creerte mucho. Pero tampoco, o sea, lo que dice aquí, cada uno, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, tienes que estar en tu lugar. Ni decir, yo no soy un gusano y no sirvo para nada. No, no es el lugar que debes de tener porque tienes un don para servir. Yo soy especial, yo soy el ungido. Ya te fuiste al otro extremo. Todos tenemos dones, compadre. Todos. No nada más tú. Y es un regalo. El que tienes o los que tienes no te los mereces. Es un regalo. No debe de haber ni superiores ni inferiores entre nosotros. Y para cerrar los dejo con esta parábola. Para todos los que ya levantaron la mano y dijeron que sí tienen uno, y para los que ni en cuenta, que está más grave eso. ¿Qué está más grave? ¿No saber cuál tienes o saber cuál tienes y no estarlo usando? ¿En cuál estás en una situación más grave? Mira, si sabes cuál tienes y no lo usas, ¿cómo se arregla? Poniéndote a servir. Si no sabes cuál tiene, ¿cómo lo arreglas? Ha habido personas que se me acercan y me dicen, ¿cuáles son mis dones? Casi rasgo mis vestiduras. ¿Piensas que soy omnisciente? O sea, ¿crees que Dios me ha dicho, dile a fulano cuáles son sus dones? No, eso es cosa tuya. Si Dios te lo dio y no lo conoces, discúlpame, pero es pura negligencia. Porque en este ejemplo te lo explico. Imagínate que tú eres el próximo medallista olímpico en nado sincronizado, pero jamás en tu vida te metiste al agua. ¿Cómo vas a saber? No vas a saber. Métete al agua. Aprende a nadar. Aprende algo de la nado sincronizado. Y entonces determina si lo tienes o no. Pero si nunca hiciste eso, no digas, no sé cuáles son mis dones. Por negligente no sabes. Entonces, veamos esto, Lucas 19, 12 al 27, para que todos se vayan, a lo mejor lo opuesto a motivados, para que se vayan deseosos de hacer algo, que no se me vayan a gusto, eso es todo. Lucas 19, 12 al 27, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes les había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Acaso sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Perdón. Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí.
¿Entiendes tu lugar en esta parábola? Jesús es aquel que se fue a recibir un reino, ¿verdad? Y el mundo que se opone a él son los que fueron tras él para decir no queremos a este por rey. Tú y yo somos los siervos a los que se les encargó una suma de dinero. Este hombre noble va a ser coronado rey y va a regresar, y esa es la segunda venida de Cristo que estamos esperando. Y cuando venga, te va a llamar a cuentas. La instrucción que se te dio es negocia con eso. Señor, aquí está 10 veces lo que me diste. Buena recompensa proporcional a lo que recibió, a lo que duplicó, ¿verdad? O incrementó. Al que lo multiplicó por 5, su recompensa proporcional. Ya hablamos del tema de la recompensa, ¿verdad? En fundamentos. Y el que no trajo nada, porque dijo, yo sé que tú eres muy duro. O sea, fíjate bien, palabras en nuestro contexto. Es mucho compromiso. Yo sé que las cosas de Dios son en serio, así que yo no me meto, ¿verdad? Cuando vaya a ser serio, entonces lo hago. No, es que es mucho, o sea, ¿cómo te digo? Ahorita tengo muchas ocupaciones, no puedo. Bueno, no seas necio. ¿Quién tiene la vida asegurada el día de hoy o mañana? Jesús dijo en otra parábola, necio, ¿no sabes que han venido a pedir tu alma? ¿Cómo te puedes dar el lujo de decir, no, es mucho compromiso, no puedo, tengo otras cosas, cuando ni siquiera tienes la vida asegurada? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios si te vas hoy? Esto mismo, Señor, yo sé que era un compromiso muy serio. Bueno, ¿qué se te va a decir? Siervo malvado. Otra parábola dice, échanlo fuera donde está lloro y crujir de dientes. ¿Sabes? Ser cristiano implica servicio. Si naciste de nuevo y tienes el Espíritu Santo y necesariamente tienes al menos un don, y se te va a demandar el uso de ese don. Y puesto que no tienes la vida asegurada, no seas necio desperdiciando los días. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Y si se te ofrece la oportunidad de servir y no la tomas, estás en un riesgo muy grande. Aunque Dios ya sabe lo que va a pasar, tú no lo sabes. Ningún cristiano puede darse el lujo de decir, tengo otras cosas que hacer. Ninguno. A ninguno lo podemos dejar sin la advertencia. Dios me lo demandaría a mí si no te lo digo. Si no sirves, no sirves. Tienes oportunidad, arrepiéntete. Antes de que el juez venga y te llame a cuentas. Más vale que empieces a negociar con tus talentos, con los dones que Él te dio. Sabemos que Él es fiel y que estamos en un proceso de santidad. ¿Crees que vas a fracasar? Si fuese por tus propias fuerzas, seguro que fracasas. Pero la Escritura dice en la carta de Judas que Dios tiene poder para sostenerte, para mantenerte en pie, que no caigas. Así que, ¿requiere esfuerzo? Sí. ¿Sacrificio? Sí. ¿Responsabilidad? Sí. ¿Necesitas quitarte cosas? ¿Dejar de hacer cosas que quizás te agradan? ¿Dejar de hacer cosas importantes por hacerlas más importantes? Y poner las prioridades en su lugar. Y poder decir como Apocalipsis dice, y la iglesia diga, ven. Sí, ven, Señor Jesús. No, espérate Dios, dame un chance porque todavía no me he puesto a trabajar. No vengas todavía hasta que me comprometa. No, es ahora. Así que si pudiste detectar dones en ti y viste varios, yo sé que se siente chido, ¿verdad? Sí tengo. Bueno, ahora, si Dios viniese a pedir cuentas, ¿qué cuentas le das de cada uno de esos dones? ¿Cuánto generaste para Dios en este y en este? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la iglesia. Tengo el don de servir, el don de dirigir, el don de profetizar, bíblicamente hablando. ¿Qué estás haciendo? Señor, le profeticé a las personas, hablaba y hablaba de parte de Dios, servía, yo tenía un área en la que estaba sirviendo. Dar, misericordia, salíamos a las calles a llevar comida. Como en el caso de Filemón, invitaba a los de la iglesia a mi casa a comer y yo les pichaba la comida.
y todos podíamos convivir y vivir como hermanos. Entonces te dirán, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué palabras prefieres escuchar? Todos debemos estar sirviendo porque somos un solo cuerpo. Y si tú como miembro del cuerpo, que estamos aquí localmente hablando, no funcionas, nos contaminas. Es como una mano que no funciona. Se va a empezar a podrir y va a empezar a dañar a todo lo demás. Actívate. Necesitamos tu ministerio, necesitamos tu don para poder edificarnos unos a otros. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque si no ya hubiésemos sido consumidos. Perdona nuestras negligencias, Señor. Perdónanos a todos aquellos que no estamos sacando el máximo provecho de los dones que nos diste. Aquellos que nos hemos descuidado de los dones quizás, Señor. Aquellos que nada más estamos poniendo en práctica uno y no todos los que me has dado. Concédeme, Señor, ser llamado siervo fiel. Disciplíname y corrígeme para hacer lo que debo ser en ti. Quita las cosas que aunque para mí son valiosas, para ti no lo son, Señor. Pon en orden mi vida para que esté dedicando mi tiempo como tú lo has demandado, porque es lo mejor que puedo hacer, porque esa es la verdadera sabiduría. Señor, tu palabra dice que el mundo y sus riquezas y todo lo que hay aquí va a desaparecer. Tú nos dijiste que hiciéramos tesoros en el cielo donde no hay ladrón ni polilla que los consuma. Enséñanos a pensar como tú piensas. Enséñanos a enfocarnos en lo verdaderamente importante, Señor, en lo que es para siempre. Concédenos negociar con lo que nos has dado, ponerlos en práctica, ponernos a mejorar, a depurar, a eficientizar lo que nos has dado. Que podamos aprender en el trato con nuestros hermanos, que aprendamos a pedir retroalimentación cuando aplicamos el don que nos has dado, Señor. Que ninguno de nosotros esté engañado pensando que tiene dones que la iglesia no le confirma. Que todos podamos confirmar unos a otros los dones cuando nos sentimos bendecidos. Que podamos reconocérselo cuando alguien realmente me ha edificado, que podamos decirle gracias por dejarte usar por el Espíritu Santo. Gracias por correr el riesgo de adquirir un compromiso. Gracias por correr el riesgo de equivocarte. Gracias por sacrificarte, por servirme. Señor, que seamos agradecidos unos con otros cuando aplicamos y ponemos en práctica los dones. Que seamos pacientes cuando los estemos desarrollando. Que tengamos paciencia para ir creciendo en gracia y en sabiduría, para poder servir cada vez mejor a nuestros hermanos, Señor, y que sobre todas las cosas seamos honestos unos con otros en la aplicación de los dones. Que podamos llamarnos a cuentas unos a otros cuando no lo estamos haciendo de la manera correcta, para que tu nombre, Señor, sea glorificado entre nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Recuerda, el don de lenguas lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante, ¿verdad? En cuanto a los demás, o si tienes una de lenguas, si quieres de una vez, aprovecha, pero advierto que me voy a ir con más detalle a eso en un próximo tema. Si tienes una duda, tenemos 15 minutos para atender preguntas. No importa si es la primera vez que vienes, por favor no te vayas con las dudas. Y lo digo porque ya me han dicho algunos, no me enojo si preguntas, no nos vamos a enojar ninguno. Obviamente que tu lenguaje sea moderado y decente, ¿verdad? No hay ningún problema en que no hayas entendido o pienses que dije algo mal. Es mejor que lo preguntes, me das la oportunidad de aclararlo. Si me equivoqué, te voy a pedir perdón y hago la corrección necesaria. Si no me equivoqué y pensaste que me equivoqué, entonces tú dices, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Pero de las dos formas vamos a quedar bien y mejor de como estamos antes de hablarlo. Así que tenemos 15 minutos, levanta tu mano si quieres preguntar algo y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, da oportunidad primero a los demás. Si ya no hay dudas y todavía hay tiempo, pides el micrófono otra vez. Si se acaba el tiempo y tienes dudas, puedes acercarte con confianza al final, ¿ok? Levante la mano el que tiene una pregunta.
Buenos días. Hace rato mencionó que puso el ejemplo del que tenía don de milagros, que se fuera a un hospital a sanar uno por uno, ¿no? Y que cuando no sanaba así aleatoriamente para nosotros, era más que nada Dios obrando y no tanto un don, ¿verdad? Entonces, el don es algo que siempre funciona a voluntad del portador o es algo que... Sí, mira, lo podemos ver en el caso cuando Jesús envió a sus discípulos o envió a los 70. Les dijo, vayan por las aldeas, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, no me acuerdo si dice así literalmente. Ahí, si te fijas, ¿hay alguna condición? ¿O quedaba el criterio del que va? Porque ni siquiera les dijo exactamente a qué aldea ni a qué enfermos. Así que les dio la autoridad, vayan y usa. Es que mi pregunta es porque en Mateo capítulo 13 habla de que cuando Jesús regresó a su ciudad, y dice que, o sea, se sorprendían de su sabiduría y de los milagros, ¿no? Y dice también que se escandalizaban. Y al último, en el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mi duda es, si Jesús decidió no hacer milagros para no ser de escándalo, o la incredulidad en sí bloqueó que Jesús hiciera milagros, según lo que dice aquí, ¿verdad? Muy buena pregunta. Fíjate la diferencia. Una cosa es decir, te sano, algunos funcionó y otros no. Y otra cosa es que Jesús no haya hecho milagros del todo, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, una cosa es decir, en el nombre de Jesús te sano y que no funcione. Y otra cosa, que podemos ver quizás el ejemplo de Pablo, que se propuso ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Había mucho que sanar ahí, mucho que enseñar, sí, pero Dios le dijo que no. O sea, el caso de los falsos es un fracaso, es un pisotear la autoridad de Cristo, enseñar que realmente no tiene autoridad porque el demonio no se salió o la persona no sanó. Y otra cosa es refrenarse a hacer algo porque Dios no te ha concedido hacerlo en ese lugar específico. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Entonces puede concluir aquí que Jesús decidió, obviamente guiado por el Espíritu Santo, a no hago milagros porque es de tropiezo para las personas. Porque Dios no se lo permitió. Si te fijas, la fe viene de Dios. Si ahí no hay fe, el llamado de Dios no era ir para con todos, sino con los escogidos por Dios. Por eso es que Jesús no fracasó, simplemente Dios no lo llamó a hacer ahí los milagros que hacía en otras partes. Porque ¿quién puede detener a Dios cuando quiere hacer algo? Exactamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Allá? Bueno. Sí, a ver, ¿dónde está? Hola, Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, mi duda era, entendiendo ya ahorita que vimos respecto a los dones que se nos ha repartido a cada uno de nosotros, puedo entender que ese don también parece una especie de actitud o una especie de carácter en ciertas personas, ¿verdad? El servir, misericordia y todo eso. Pero mi pregunta va, entonces, estos dones, si son para edificación de la iglesia, ¿qué sucede cuando nosotros los usamos o parece que también están siendo al servicio de que fuera de la iglesia se nos es tomado también o se nos es válido ser una persona que está usando sus dones también para el servicio de los demás o solamente es exclusivo de la iglesia? Y si es así, digo, no sé si estoy bien. Bueno, creo que te entiendo, pero yo puedo ver quizás el don si tuvieras el don de sanidad, ¿podría sanar a cristianos y a no cristianos? Pues al que sea, ¿verdad? Eso no habría por qué hacer una distinción. Pero me parece que ahí es muy claro la aplicación hacia afuera de la iglesia o hacia adentro. Cuando hablas de aplicarlos hacia afuera, dame otro ejemplo de un don que aplicarías adentro y afuera de la iglesia. Bueno, por ejemplo, el ser misericordioso. Es decir, que puedes ayudar, o a lo mejor no dando a entender que solamente voy a ayudar a mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, sino también en ese caso, el apóstol Pablo dice que busquemos el bien de todos, primeramente a los de la familia de Dios. O sea, el llamado de la misericordia es para todos, pero sí la Biblia nos llama a una prioridad, primero en la iglesia y después afuera. ¿Algún otro don que veas que se puede aplicar afuera? El servir, no sé si también, el servir, a veces la actitud de uno mismo hacia con los demás, en trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar. Ahí hay otra instrucción, hacerlo todo como para Dios, no como para los hombres.
Okay. Aún si tú, en el caso de los esclavos, decía, aún si tu amo no es creyente o es malvado, como quiera, sírvele bien. O sea, el servicio también es algo genérico. Okay. Pero entonces, el yo hacerlo, también como me acabas de responder, ¿no me sería para mí tomado como está usando sus dones también? ¿O? Bueno, si lo estás usando, ahí hay que ver, eres cristiano y estás teniendo el don de servicio afuera, pero no adentro, ¿te parece lógico? No, pues digo, sería... O sea, en su operación es donde sea, ¿verdad? Okay. Tú no puedes decir, no, contigo no voy a ser misericordioso. Pero si te fijas ahí, por ejemplo, el don de la enseñanza, no lo aplicarías necesariamente afuera, ¿verdad? A menos que fueras maestro. Uh-huh. O al menos que haya un tema en la que tú puedas hablar de la Escritura. Pero hay cosas que se ven prácticamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Dones que son casi de uso exclusivo dentro de la iglesia. Pero el punto es que los que son más generales los debes usar siempre en la prioridad correcta. Y no puedes decir que afuera sí haces y adentro no, porque es totalmente incongruente. Eso es pecado. Necesitas arrepentirte de eso. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Allá? No sé quién esté más cerca. Ya lo tienen ahí. Okay. Sí. Buen día, pastor. Primero quiero hacer eco de la última parte de tu oración respecto a lo que decías de que estemos agradecidos con las personas que están dispuestas a edificarnos, incluso a veces se pudieran equivocar. Entonces, aunque lo hago en secreto, hoy lo quiero hacer públicamente y yo le doy gracias a Dios por tu vida dispuesta, pastor. Primero que nada eso, y 3 aspectos, pastor, respecto a los dones que hoy nos estuviste compartiendo. No es que sean 3 preguntas, no, son 3 aspectos. Primero, el de propiedad, respecto a que la gente dice, aunque han hecho algunos comentarios mis hermanos, pero la gente dice, tengo el don como si fuera de ellos. Y yo veo más bien que todos opera un mismo espíritu y Él los aplica cuando Él quiere, en quien Él quiere, como Él quiere, pero veo una diferencia, pastor, entre decir, tengo el don, y más bien es como si dijera yo que la burra tenía el don de lenguas, ¿verdad? Y más bien fue Dios quien usó a la burra y realmente habló en lenguas, y no por eso vamos a decir que la burra tenía el don de lenguas. Bueno, Aldo, dijiste que Dios los aplicaba cuando quería, esa no, ¿verdad? Porque si Dios te dio el don, ahora tú tienes la obligación de aplicarlo siempre que puedas. Entonces, si tú tienes el don de enseñanza, tienes que enseñar bien siempre, ¿verdad? Si en un tema te luciste y en los demás no, pues no lo tienes el don entonces, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo hay una responsabilidad ahí. Si Dios te dio el don, ahora te va a demandar cuentas de cómo lo usaste, así que el uso queda a tu criterio. Mientras más los uses para beneficio de los demás, más recompensa recibirás. Entonces, no es que Dios los aplique como Él quiere, los reparte como Él quiso, pero la aplicación es responsabilidad tuya. Sí, ok. Entonces, sin asumir que son nuestros como una propiedad, debemos ser responsables en la aplicación, es lo que estoy entendiendo. El otro aspecto, pastor, es en cuanto a la exclusión de unos para con otros. Escuchaba a algunas personas que también se dicen cristianos, ¿verdad?, decir algo así como que lo mío es echar fuera demonios, pero no me pongas a servir, no me pongas a hacer otra cosa. Como que si el tener uno excluyera a los demás. Eso es en cuanto a la exclusión. Espero tu comentario, tu respuesta. Y el más importante, pastor, respecto a la garantía. Dentro de la enseñanza que nos compartiste el día de hoy, mencionaste algo de que, bueno, eso lo debemos de ver, va a ser una manifestación visible, y eso quiere decir que tienes el Espíritu Santo, y eso quiere decir que eres cristiano. Pero en el contexto bíblico, primero, lo que viene inmediatamente, dice, yo tengo un más excelente camino. Cuando habla de la preeminencia del amor, dice, si tengo todos los dones y profecía y todo, pero no tengo amor. Pero el más importante, pastor, esto respecto al aspecto de la garantía. Veo en la Biblia personas que espero no ser yo ni ninguno de los aquí presentes llegar a ese momento cuando dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y pues me la creyeron ahí que tenía el Espíritu Santo y que era cristiano porque se manifestaba en mí un don que te pertenece a ti, ¿verdad? Bueno, pero lo que les dice Dios, apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, en ese aspecto de la garantía, pastor, si me pudieras nada más aclarar qué tan garantía es que alguien que diga que hice milagro o eché fuera demonios o se manifestó el Espíritu en algún don a través de nosotros, ¿qué quiere decir? Si al final del tiempo Dios, yo espero que no pase con nosotros, podría decir como esas personas, apártense de mí. Jesús ahí mismo dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa es la clave, ¿verdad?
Si ellos estaban siendo usados por el Espíritu Santo y al mismo tiempo eran hacedores de maldad, su vida era una contradicción. O sea, cuando alguien se pone a usar sus dones al servicio de la iglesia, en la aplicación va a cometer errores. Y toda la iglesia estamos dispuestos a pasar por eso, ¿verdad? Toda la iglesia debemos tener paciencia en cuanto a los errores honestos, genuinos de los que están trabajando para servir a Dios. Pero hay personas que llegan a un nivel distinto en el que empiezan a sentirse o a coronarse como siervos ungidos especiales y su vida empieza a despegarse de lo que debiera de ser porque se sienten usados por Dios. La advertencia va hacia allá. Por eso Pablo dice que todos esos dones sin amor de nada sirven. Pero no implica que, no tengo dones pero tengo amor, con eso le hice. No, porque es la combinación de todas esas cosas. ¿Alguien más? ¿Había otra pregunta acá? Bueno, ahora sí. Me quedó una duda sobre el ministerio de misericordia. Decías que se debe aplicarse por aquí en la iglesia. Uh-huh. Pero ¿cómo te enteras si en la iglesia no sabes quién necesita? Ah. O sea, ¿cómo te enteras? Por ejemplo, en mi caso, yo preparo comida. Y yo he sentido a veces de Dios de repartir a una persona, llevar comida a una persona que no conozco y esa persona está batallando para comer. Entonces, yo doy comida, pero ¿cómo darías tu comida en la iglesia si no sabes a quién darle? Bueno, se supone que en la iglesia somos como una familia y tenemos que tener, ¿cómo decirlo?, confianza en ese aspecto. Lo vamos a ver en la forma en que ayudaba la iglesia a las viudas y a los huérfanos. Es decir, la iglesia como familia es soporte en cuanto a las ofrendas que se reúnen. Tiene que ver con el mantenimiento del lugar donde estamos, pero también con lo que la Biblia enseña, que vamos a estudiar más adelante, de que no haya necesitados entre nosotros. No habla ahí de distintas posiciones socioeconómicas, sino extremos de pobreza o dificultad económica. Entonces, en ese caso, la iglesia tiene que ser un apoyo para los que están en una crisis económica. Y así como la iglesia debe estar dispuesta a ayudar, los que están viéndose en la crisis deben saber recibir la ayuda de sus hermanos en Cristo. Yo sé que es un tema delicado porque en la aplicación puede haber gente que trate de ensoberbecerse porque apoya o ver como inferiores a los demás, pero es pecado eso, estás haciéndolo mal. Y la persona que está recibiendo la ayuda, también puedo comprender que se puedan sentir inferiores porque se les ayuda, y también eso es pecado, porque todos somos iguales ante Dios y tenemos un solo hermano mayor. Así que este punto de ayudarnos dentro de la iglesia tiene que ver con la forma en que nos llevamos unos a otros, nos estamos conociendo y, como dice la Escritura, que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y que llevemos las cargas los unos de los otros. Siempre tendría que haber alguien cercano que se entere de una situación difícil de alguien, se hable con esa persona para que esté dispuesta a recibir la ayuda y se pide la ayuda para recibirlo. Ahora, es algo que también debiese ser como excepciones, ¿verdad? Porque no se espera que alguien siempre esté en crisis. Por eso se hace una separación entre viudas y huérfanos, personas que sabes que en aquel contexto no tenían forma de vivir y recibieron una ayuda constante. Pero en todos los demás casos, sobre todo lo vamos a ver en las características de las viudas, dice, si tiene familia que la pueda ayudar, que no se cargue la iglesia. Si ella se puede casar, en el caso de las mujeres, pues que se case, que sea con el Señor, pero que no sea una carga a la iglesia. Entonces, se debe procurar siempre primero a los de la iglesia. Y si no hay en la iglesia personas que estén en una situación crítica, entonces puedes hacerla con libertad afuera. Ok, muchas gracias. Okay. Aquí y acá, bueno, no sé de quién. Bueno, me dicen que es la última. Al final, si quieren, lo vemos acá. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo tengo una duda. En Marcos 3, bueno, es cuando Jesús llama a los 12 discípulos. Uh-huh. Y luego nos vamos a Marcos 6, donde Jesús envía a los 12 a enseñar, a expulsar demonios. Pero luego me vuelvo a ir, me voy a Marcos 9, donde Jesús sana a un muchacho endemoniado, porque los discípulos no habían podido, no tenían fe, y les empecé a decir, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Y bueno, usted decía que... Debes de poder, si tienes la autoridad, ¿verdad? Pues que, el Espíritu nos da el don, y el don es de Dios, pero si el don ya lo dio Dios,
podemos ser nosotros mismos como un impedimento a usar ese don. Bueno, ¿y cómo podríamos manejarlo? sí, por eso hablaba de que podemos equivocarnos en el proceso. Y en el caso de ellos, Jesús los regaña por su fe, pocas fe. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, si te fijas, no es que no tuvieran el don, sino que estaban cometiendo un error. Y su error en lo particular es que no estaban confiando en Dios. Entonces, en la aplicación de los dones podemos equivocarnos, lo que pueda llevarnos a que no esté siendo usado para edificación nuestro don, pero debemos ser corregidos. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tú te equivoques al ejercer un don no significa que no lo tienes o que lo perdiste. Simplemente que hay que trabajar en esa área para que seas eficiente. Es que me parece muy interesante porque cuando Jesús envía a los 12 a sanar, es en el capítulo... ya se me perdió. En el capítulo 6, y pues en el 8 es cuando ya Pedro lo reconoce como el Cristo. Entonces, pues sanan antes de que Pedro lo reconoce como tú eres el Cristo, y luego después en el 9 no logran sacar al demonio porque no tienen fe, pero acaban de confesar que Jesús es el Cristo. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, hay que ver algunas cosas ahí. Número 1, no todos los relatos en los evangelios son secuenciales. O sea, en los documentos históricos de aquel entonces se escribía los elementos más sobresalientes o eventos más sobresalientes, aunque no estuvieran en orden. Entonces, primero habría que checar si el orden realmente es secuencial ahí en el tiempo o no. Número 2, el hecho de que tú tengas una fe salvadora no significa que ahora confías en todo. Por eso hablábamos de un don de fe. Yo puedo confiar en que Dios me hizo nacer de nuevo y me va a salvar, pero puedo tener problemas en confiar en que voy a ser eficiente en algún área. Y esa falta de confianza me es pecado, pero no significa que no tengo fe en Dios, sino que no estoy confiando en esa parte particular. Y en el caso de los discípulos eso es error. Se saben que Jesús es el Hijo de Dios, tienen fe salvadora, pero hay un área en la que todavía no están haciendo las cosas bien. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Si había más preguntas, se pueden acercar al final con confianza.